Hola conejitos, hola Zeta, ¿de qué tratará lo que aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos un poco sobre sistemas de control de versiones, pero no profundizaremos en su arquitectura, sino en la manera en que estos funcionan y cómo podemos utilizarlos. Uy, nunca había escuchado sobre esto. ¿Qué es eso y con qué se come? Créeme que muchos de nosotros hemos creado nuestro propio sistema de control de versiones, solo que no tenemos una idea consciente de ello. Santas zanahorias, a ver, explícanos. Mira, ¿recuerdas cuando eras estudiante y tenías que desarrollar tu tesis para obtener tu grado académico? Chicheñol. Lo que tú hacías era crear un archivo inicial, modificarlo y llevarlo a revisión para que te dieran comentarios, sugerencias y correcciones que mejorarían tu trabajo. Pero para llevar una secuencia de los cambios, duplicabas el archivo y le ponías nombres como tesis 1, tesis 1 revisada, tesis 1.1 corregida y así sucesivamente. Esto te permitía tener un control de las diferentes versiones de tu trabajo escrito. Entonces, un sistema de control de versiones es un registro de cambios o modificaciones de un archivo, ¿no? Exactamente, y todos nosotros hemos creado sistemas de este tipo, tal vez al guardar todas las versiones de un documento y múltiples archivos dentro de una sola carpeta. El problema de hacerlo de esta manera es que si nuestra computadora fallaba o si los archivos se borraban, habríamos perdido absolutamente todo, sin posibilidad de recuperar ninguno de los múltiples documentos. Bueno, pero hoy tenemos internet, así que podemos subir nuestras versiones a servidores como Google Drive, Mega, Telegram, etc. Y así tendríamos nuestra información en la nube. Correcto, hoy en día tenemos esa posibilidad, pero incluso esta opción tiene diferentes variaciones de acuerdo con las necesidades de los usuarios que utilizan estos servicios. Pero antes de que profundicemos en esto, mejor danos tu razonamiento de lo que es un sistema de control de versiones sin usar internet. A ver, si un sistema de control de versiones es un registro de cambios en un archivo o conjunto de archivos, entonces el hecho de que el registro sea local significa que solamente podremos acceder a él en una única computadora. Así es, porque todos los cambios estarían almacenados en un solo lugar y nadie fuera de él podría acceder. El principal problema de esto se mencionó hace unos instantes, pero ese mismo problema puede ser una ventaja si el archivo o archivos con los que se está trabajando son secretos industriales. Oh, entonces, si yo diseño un medicamento que sea la cura para el VIH o SIDA y no quiero que nadie más lo vea, me conviene tener un sistema de control de versiones local. Así se evita el robo de la propiedad intelectual. Sí, es útil para esa finalidad, pero también existen otros sistemas basados en archivos almacenados en un servidor compartido. A estos se les conoce como sistemas de control de versiones centralizados, cuyo funcionamiento se basa en almacenar archivos en un único servidor. Esto permite que múltiples usuarios se conecten a él directamente y realicen las modificaciones que deseen. Que así funciona Google Drive, ¿no? Porque subimos un archivo a los servidores de Google y podemos compartirlo con otras personas para que ellos puedan leer o modificar los archivos, pero todo se vuelve a almacenar en los servidores y no en mi computadora, disco duro o unidad extraíble como en el caso anterior. Exactamente, pero el gran problema de esto es que si los servidores fallan o son destruidos por una bomba o un ataque zombie o algo similar, entonces todo el trabajo se perdería. La única diferencia con los sistemas locales es que la unidad de almacenamiento es accesible vía algún protocolo de comunicación, por ejemplo Wi-Fi, Ethernet, Profibus, etc. Uy, pues ya valió zanahoria. ¿No hay algo que permita tener los archivos seguros ante cualquier eventualidad? Porque si todo depende de las unidades de almacenamiento, entonces siempre existirá el riesgo de perder nuestra información. Hay una solución muy ingeniosa que nos permite no depender al 100% de una única unidad de almacenamiento. Esto es gracias a los sistemas de control de versiones distribuidos, los cuales prácticamente nos permiten tener una copia completa en nuestra computadora de todo lo que hay en los servidores. Pero esta copia es exactamente la misma que tendrán otros usuarios que requieran hacer modificaciones, por lo que si 5 personas trabajan en una serie de archivos, todas ellas tendrán una copia original de lo que había en el servidor antes de modificar esos archivos. Si algo falla en alguna computadora o en el servidor principal, cualquiera podría reponer los archivos originales en su totalidad. Santos bigotes del conejo. Entonces, el riesgo de perder los archivos es mínimo o casi nulo. En efecto, y de hecho es una gran ventaja utilizar estos sistemas, ya que múltiples usuarios pueden trabajar en lo mismo al mismo tiempo y desde cualquier lugar. Si al final todos hicieron algún cambio, estos pueden subirse al servidor principal y entre todos pueden elegir cuáles serán los cambios que se almacenarán y cuáles se descartarán. Esto es lo que hace Git, es un sistema de control de versiones distribuido, el cual permite copiar completamente lo que hay en el servidor principal y trabajar con él de manera local para luego resubirlo al servidor con las modificaciones y un nuevo historial de cambios que reemplazaría al anterior. Pues suena casi igual a lo que hemos visto hasta ahora. Mejor explícanos cómo se diferencia aquí de otros sistemas.
Mira, cualquier otro sistema solamente te permite ver los cambios que hubieron entre las distintas versiones de uno o más archivos. Por ejemplo, los archivos A, B y C fueron almacenados en un servidor como la versión 1 del sistema de archivos, pero A y C fueron modificados para obtener una versión 2 del sistema de archivos y se generó una lista de cambios delta 1 de manera individual. Posteriormente, C fue modificado en la versión 3 del sistema de archivos y esto creó una lista de cambios delta 2 para ese archivo específicamente. Esto significa que este archivo tiene dos listas de cambios hasta el momento, mientras que el archivo A solamente tiene una y B no tiene ninguna. Para la versión 4 solamente se modificaron A y B, pero como el primer archivo ya tenía una lista, ahora se creó otra nueva, mientras que para el archivo B es la primera lista de cambios. En la última versión solamente se modificaron B y C, creando una segunda y tercera lista de cambios respectivamente. Creo que esto se puede explicar de mejor manera con el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un archivo que es un rectángulo e hicimos una modificación para la versión 1 que redondeó sus esquinas. Entonces mi lista de cambios solamente mostraría ese redondeo, más no necesariamente dónde fue aplicado. En la versión 2 se cambió el color de fondo, por lo que la lista de cambios muestra el color en formato hexadecimal, pero no deja claro si el cambio fue en el contorno o en el relleno. Y por último, se agregó un texto en el centro de la figura, pero la lista de cambios solamente muestra el texto y no indica si este fue inscrito o circunscrito. Ay, está un poco complicado seguir el rastro de los cambios si solamente se crean listas de cambios. Pero entonces, ¿cómo funciona Git? Con Git es más sencillo porque en cada versión del conjunto de archivos te guardan las modificaciones y una referencia de cómo estaban los archivos originales antes de ser modificados. Por ejemplo, en la versión 2 del conjunto de archivos se modificaron A y C, pero Git no creó una lista de modificaciones, sino que juntó el archivo original y las modificaciones y los encimó para que el usuario pudiera ver qué fue lo que cambió entre una versión y otra. Pero el archivo B no fue modificado, sin embargo, no se descartó de esta nueva versión, sino que se creó un enlace a la versión anterior para mantener la continuidad entre todas las versiones. En la siguiente versión solamente C1 fue modificado, lo que encimó al archivo C1 con sus modificaciones para crear C2, mientras que los otros dos archivos solamente fueron enlazados a sus versiones anteriores. Y este mismo proceso se repite para cualquiera de las modificaciones que se hagan en las versiones subsecuentes, lo que permite tener un control total sobre los cambios y cómo fueron implementados versión tras versión. Entonces este es más amigable con el usuario e incluso creo que podemos utilizar el mismo ejemplo del rectángulo. Los cambios en la versión 1 que redondearon las esquinas se mostrarán como el archivo en su versión anterior, más las modificaciones realizadas. En la siguiente versión se cambió el color de fondo, así que ahora tendremos la versión anterior más el cambio que refleja el color en el formato hexadecimal. Si no hubiera existido alguna modificación, solamente aparecería la versión anterior en la columna de cambios. Y por último, al agregar el texto en el centro de la figura, los cambios indicarían una conjunción entre la versión anterior y la adición del texto. Creo que Git es mucho más simple de seguir porque es como si fueran operaciones aritméticas. Si hay una modificación, esta se suma a la versión anterior y dan como resultado la versión actual. Es una muy buena analogía y creo que nos servirá a todos para racionalizar cuál es su funcionamiento de la forma más básica posible. Pero además de todo lo que hemos mencionado, Git tiene múltiples funcionalidades que van más allá de solamente ver los cambios entre versiones. Podemos fusionar archivos en el servidor remoto o descargar nuevas versiones y fusionarlas con nuestras modificaciones, ver el historial de cambios, crear diferentes caminos para modificar un archivo, etc. Incluso Git tiene protocolos de seguridad que evitan eliminar, dañar o alterar accidentalmente uno o más archivos, gracias a un sistema de encriptación que genera una cadena de caracteres que funciona como identificador de cada acción realizada, y una vez hecha no puede modificarse o corromperse. Esto significa que si hacemos una mínima modificación en un archivo, como por ejemplo agregar un simple punto, Git generará un código alfanumérico como el mostrado en pantalla que funcionará para etiquetar ese único cambio, y al ser creado bajo un protocolo SHA-1, cada etiqueta será única y así podemos tener la confianza que no se modificará algo que no coincida con la clave de encriptación. Además, Git nos obliga a que nuestros archivos, ya sean originales o modificados, pasen por 3 etapas de verificación antes de subirse al servidor como una versión modificada de los mismos. Entonces no basta con modificar los archivos y subirlos al servidor, sino que hay que verificarlos 3 veces para que el servidor los acepte. ¿Es esto a lo que te refieres?
Algo así. De hecho, va más allá de eso. Para explicarlo debemos conocer los 3 estados de Git. Estos básicamente son estados que le permiten a la computadora saber qué está ocurriendo con los archivos. Para nosotros es muy simple saber que los estamos modificando o que acabamos de descargarlos de un servidor, pero Git no es tan inteligente y requiere mayor información. Así que mejor expliquemos esto con un ejemplo. Cuando nosotros descargamos los archivos desde el servidor de Git, hacemos un checkout, es decir, los sacamos del hotel donde están hospedados. Al salir, ellos pueden ser modificados en un directorio de trabajo, que es una carpeta en nuestra computadora. Esta carpeta puede ser el escritorio, descargas, mis documentos, etc. Una vez que nuestros archivos están listos para ser subidos, debemos prepararlos para que Git los procese y los cargue al servidor. Esto es como si los archivos hubieran terminado su trabajo y estuvieran listos para regresar al hotel donde se hospedaban, así que estarían esperando el autobús en algún punto donde este pase. Una vez que el autobús pasó por ellos o que tú confirmaste que los cambios eran correctos y estaban listos para regresar a su lugar de origen, entonces se confirma que las operaciones son correctas y es posible almacenar los cambios en el repositorio local o en el servidor de donde provienen los archivos. En términos generales, esto significa que nosotros como usuarios podemos descargar los archivos y almacenarlos en cualquier lugar de nuestra computadora para modificarlos. Entonces, el estado de Git es Modify y esto ocurre en el Working Directory. Cuando el trabajo de modificación está terminado, entonces podemos preparar los archivos para ser almacenados. Por lo tanto, el estado de Git es Stage y los archivos se mantienen en el Staging Area. Cuando todo ha sido completado y está listo para ser almacenado en el servidor, ya sea local o en la nube, entonces el estado de Git es Commit y los archivos se encuentran en el directorio de Git. Oye, eso está muy fácil y asumo que se puede repetir tantas veces sea necesario, ¿no? Es correcto. Este ciclo se repite tantas veces como nosotros hagamos un cambio en nuestros archivos. Excelente. Entonces creo que será de gran utilidad para lo que se viene en este entrenamiento. ¿Pero quiénes pueden usar Git? ¿Solo los programadores? Cualquiera que desee tener un control sobre las versiones de uno o más archivos puede utilizar Git, pero cuando aprendamos GitHub veremos que estas herramientas están diseñadas para desarrolladores de software, aunque sus funcionalidades pueden ser utilizadas por cualquier otro profesional. Perfecto, entonces lo utilizaré para tener un control de las zanahorias en mi huerto. Pero bueno, conejitos, esto apenas va comenzando. Aún así queremos decirles que pueden contactarnos en caso que tengan alguna duda o deseen que desarrollemos nuevas clases o que profundicemos en algún tema. No tiene costo y puede ser de utilidad para ustedes o cualquier otro alumno. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.